Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos sectores de, de la Tierra. Estoy agradecido de estar aquí en Mindalia para dar esta conferencia relacionada con qué ocurre cuando perdemos el miedo al cambio. En realidad esta frase, este título, nos viene bien para que podamos reflexionar con respecto a cómo se va dando los cambios en un individuo. Lo que yo les voy a contar está basado en mi propia experiencia. Si yo no hubiese atendido las consultas para descodificar, quizás no podría dar estos ejemplos. De hecho, se me viene a la cabeza algunas consultas que he atendido particularmente con personas que eventualmente estaban transitando por una situación emocional, angustiante, por situaciones un tanto confusas en relación con sus vidas, en donde se pone de manifiesto y de relieve estos miedos al cambio que pueden aparecer incluso con algunos síntomas, como por ejemplo podría ser enfermedades, comportamientos, en fin, hasta incluso acontecimientos que suelen suceder de una manera sincrónica en la vida de una persona cuando empieza a transitar estas cuestiones cíclicas en relación con, con estas situaciones que en el fondo algunos rechazan y que tienen que ver con esas dualidades que vive el ser humano cuando se encuentra polarizado de esta manera, ¿verdad? Cuando uno está confrontado a vivir una situación que es inusual en la vida de uno, no sabe cómo confrontarse ante esa realidad. Y por supuesto, a veces faltan las respuestas psicológicas para que se pueda aliviar internamente esa persona. De hecho, cuando nosotros vivimos un conflicto, y esto que les cuento es de acuerdo a mi experiencia, por supuesto, ¿no? Cuando transitamos por un conflicto en el que no sabemos qué nos pasa, cuando vivimos situaciones en donde tenemos esa particularidad de afrontar ese conflicto de una manera muy, muy mental a veces, ¿no? O psicológica. Es a veces que no podemos resolver esos conflictos precisamente porque no encontramos una respuesta coherente para poder aliviarnos internamente ante situaciones de estrés. El ser humano está confrontado a resolver numerosos problemas y con esos problemas evoluciona. Entonces, para poder transitar estos caminos en que el ser humano se encuentra confrontado a esas desavenencias y a esas adversidades en que no sabe cómo confrontar un conflicto psicológico, que ha superado ese límite de la capacidad de la conciencia y que ahí en estos casos es cuando aparece Su Majestad, que sería nuestro cerebro, quien dispara en definitiva todas las enfermedades. Digo Su Majestad porque nuestro cerebro es como una supercomputadora, podríamos comparar a nuestro cerebro como si fuera una supercomputadora con un lector de disco, que incluso nuestro cerebro puede ejecutar operaciones espacios temporales múltiples en un instante. Nuestro cerebro recibe a cada instante millones de informaciones, sean esas informaciones a nivel psíquico, orgánico, cerebral, sentimental. Es decir, nuestro cerebro recibe esas informaciones y procesa las informaciones que va recibiendo y en una fracción de segundos analiza, integra, compara y obtiene en una fracción de segundos el mejor programa biológico de supervivencia, de conservación de ese ser viviente para el instante siguiente. ¿Cómo es que podemos comprender que por qué nuestro cerebro está programado para vivir el futuro en el presente? De hecho, si no fuera así, ¿qué tipo de funcionamiento existiría en el ser humano si no viviéramos el futuro en el presente? A veces nos dicen, tenés que vivir el presente. Claro, cualquiera nos puede decir que tenemos que vivir el presente, pero bien podría que eso no sea, o mejor dicho, que eso sea un concepto intelectual.
vivir el presente, cuando en realidad estamos predispuestos, programados y acondicionados para vivir el futuro en el presente. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, cuando estamos contentos por lo que se nos va a dar, cuando estamos experimentando esas sensaciones de lo que va a venir, de lo que sucederá, de esas cosas que van a ocurrir en el futuro, sean positivas o negativas. En el caso que algo nos haga cosquillas y nos ponga muy contentos porque vamos a vivir cosas en un cierto futuro, la biología se prepara en ese momento. Nuestro cerebro, a través de nuestra biología, nos prepara precisamente para que podamos vivir aquellas cosas que sentimos hoy en el presente. Y es por eso que decimos que nuestro cerebro es atemporal, es amoral también. Atemporal porque lo único que hace nuestro cerebro es recibir esos datos de información cuando experimentamos emociones, ante situaciones, por ejemplo, como la que les digo y las que les menciono, ¿no? Que tienen que ver con situaciones que vamos a vivir en un futuro, que estamos contentos porque tenemos una finalidad, porque tenemos un objetivo, se nos ha presentado la posibilidad de poder hacer cosas en un futuro y encima, si son cosas que nos gustan, mejor. Y cuando pasa eso, la biología se prepara como si ya estuviera ocurriendo lo que pienso y lo que siento, aunque todavía no ocurre. Entonces yo digo que estos son fenómenos que a veces nos cuesta poder racionalizarlos o interpretarlos de una manera correcta porque tenemos una mente muy lineal que interfiere mucho con este proceso cerebral. ¿Interfiere en qué sentido con el proceso cerebral la mente? Interfiere en el sentido que la mente interpreta, la mente juzga, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, no hay un acompañamiento de la mente con nuestro cerebro. Y es que nuestro cerebro, podríamos decir, que es como si esperara a nuestro cerebro que la mente lo acompañara. Pero la mente habitualmente no acompaña a nuestro cerebro. No lo hace porque la mente está programada para vivir en dualidad. Podríamos decir que el ser humano viene a conocer la ley de polaridad a este mundo. Es bueno, malo, yin, yang, frío, calor, padre, madre, agua, tierra, es decir, muerte, vida. Estamos polarizados. Vivimos en un mundo de polaridad. Y de hecho la biología está preparada incluso y adaptada para esa polaridad. Hasta que de a poquito, tomando conciencia, vamos cada vez más ingresando o retornando a esa tan ansiada y sacrosanta unidad. Esa unidad a la que todos pretendemos ir, a esa unidad en la que todos quisiéramos estar y pernotar. Que sería el amor, si podríamos mencionar esa palabra, quizás nos queda muy grande, pero sí que nos podríamos acercar a lo que es esa energía de amor cuando queremos retornar o sentimos la necesidad de buscar esa unidad, ¿no? En donde todos somos uno, en donde no hay separaciones, en donde todo es mucho más armónico y mucho más coherente. Todos buscamos una cierta coherencia emocional, todos queremos buscar armonizarnos, queremos buscar un cierto equilibrio, pero no lo logramos. No lo logramos porque aparecen enfermedades, aparecen situaciones que rechazamos, situaciones que decimos que no hemos buscado, que no hemos pedido o que no hemos merecido. Y lo que no sabemos en el fondo es que lo que hacemos en forma constante es crear estos acontecimientos. El ser humano es co-creador, se podría decir, de este multiverso. Y el ser humano crea constantemente sus propios acontecimientos, sus propias situaciones emocionales en que va a rechazar tal o cual cosa. El ser humano está en constante, podríamos decir, conflictos. Cualquier persona puede vivir un conflicto psicológico y no por eso nos vamos a enfermar, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando el estrés psicológico sobrepasa ese límite de nuestro techo psicológico, ya ahí
evidentemente nosotros no podemos resolver ese conflicto y lo hace alguien insospechado, que le llamamos subconsciente o inconsciente biológico, esa cosa que no sabemos qué es, que podemos llamarle Dios, podemos llamarle como querramos, pero sí que hay algo que va mucho más allá de nuestra razón, que evidentemente es el que hace el trabajo por nosotros. Muchas veces nosotros creemos que con la mente tenemos que resolver todos los conflictos y en verdad, según mi experiencia, por supuesto, podemos resolver algunos conflictos en términos psicológicos y de hecho que lo hacemos en forma constante. Pero hay ciertos conflictos que no los podemos resolver porque no tenemos herramientas o no podemos usar esos recursos que están a disponibilidad, por supuesto, en la madre naturaleza, pero no los podemos usar porque no sabemos cómo llegar a esos recursos. Esos recursos son recursos divinos, podríamos decir, que puede facilitarnos el camino para que podamos vivir una vida en equilibrio, en paz, en armonía, y incluso para que podamos satisfacer conscientemente nuestras necesidades y nuestros deseos. Habitualmente el ser humano, para satisfacer una necesidad, necesita muchas veces manipular esa necesidad. Y es por eso que para expresar lo que uno siente, a veces lo hace de una manera muy controvertida o lo hace de una manera muy abstracta o uno plantea la necesidad que uno tiene ante los demás de una manera, digamos, confusa. Y ahí es cuando se generan los choques conflictivos, donde se va a producir el estrés y donde van a aparecer las enfermedades. ¿Por qué? Porque no estamos o no nos sentimos todavía capacitados como para poder expresar esas necesidades de una manera directa, ¿no? ¿Quién le va a decir a quién? Yo necesito esto de vos. Necesito tener un niño porque necesito retenerte al hogar. Necesito tener un hijo porque este hijo me va a acompañar en mi soledad. Necesito que tengamos un hijo porque este hijo va a ser hijo de la reconciliación. O necesito tener este hijo porque este hijo va a ser quien nos va a unir, o este hijo va a unir más a la pareja, o este hijo va a ser la salvación del clan. Nadie expresa esas necesidades que son ocultas muchas veces, porque son estos miedos irracionales que nos llevan a asociarnos incluso en pareja, que nos llevan incluso a formar hogares, formar familias y sociedades. Y de hecho, si vemos que el individuo es el reflejo del clan familiar, bien podría que el clan familiar sea el reflejo de nuestra sociedad. Claro que sí, somos el reflejo de nuestra sociedad y de todo lo que conlleva eso, ¿no es cierto? Presidentes, gobernadores, en fin. Incluyo a la élite mundial también, que también es parte de esta matrix, digo yo. Y también pienso en esas personas que hoy por hoy, más allá de sus enfermedades y más allá de sus sufrimientos, quieren experimentar un cambio y dicen, yo quiero ese cambio, pero ¿cómo hago para poder cambiar? Y de pronto es como que no se puede conectar, digamos, con esa intuición de buscar, ¿no es cierto?, esas herramientas, sino que siempre pide a los demás. Yo estoy de acuerdo que alguien le pida a los demás. De hecho, me parece que el ser humano debe pedir, pero a veces hay límites. Uno puede pedir hasta un cierto punto la ayuda, ¿no? Hay mucha gente que nos pide ayuda y nosotros en algún momento también hemos pedido ayuda a nuestros padres, a nuestros amigos, pero claro, el ser humano está acostumbrado a pedir y no está tan acostumbrado a agradecer. Es decir, pide, pero precisamente ahí está la clave del asunto, ¿no? Pedimos porque no tenemos recursos, porque no tenemos conocimientos. Pedimos porque incluso no nos sentimos con esa capacidad de resolución de los conflictos. Siempre creemos que los demás nos van a solucionar nuestros conflictos porque estamos acostumbrados a que así sea, ¿no? Así nos han enseñado y nos han educado para que los demás nos solucionen los problemas y los conflictos. Pero en realidad, cuando descubrimos
esa piedra filosofal, ese diamante que todos tenemos, ese potencial que todos tenemos, ya dejamos de pedir tanto, porque ya sabemos que tenemos esos recursos y que están en nuestro interior y que de pronto cuando encontramos podríamos decir, a la gallina de los huevos de oro, ya pasamos a otro estado de conciencia, ¿no? Ya pasamos de ese estado de conciencia infantil para pasar a un estado de conciencia adulto. Entonces ahí ya es distinto, ¿no? Porque ahí ya cambiamos nuestra forma de vivir y nuestra forma de sentir. Ahora, ¿qué ocurre cuando cambiamos? ¿Qué ocurre cuando experimentamos ese cambio? ¿Qué es lo que pasa cuando transitamos por ese cambio? ¿Qué cosas podrían ocurrir cuando una persona busca un cambio y ha llegado a ese cambio? Cuando se le presenta la oportunidad para poder cambiar. Porque nuestro inconsciente crea un ambiente emocional exclusivo para esa persona que está buscando el cambio. Pide y se te dará. Una persona que está queriendo buscar un cambio lo va a encontrar. Y cuando aparece, ¿qué hacemos ante ese cambio? ¿Cómo reaccionamos? ¿Tenemos miedo? ¿O simplemente podemos transitar ese cambio como algo normal? Pues bien, según mi experiencia, cuando una persona quiere experimentar un cambio, evidentemente tiene que transitar por algunos síntomas. Algunos síntomas pueden aparecer en la vida de esa persona, incluso son síntomas inusuales, inhabituales en la vida de esa persona, que esa persona no estaba acostumbrada a experimentar esos síntomas y por primera vez en su vida aparecen síntomas raros y síntomas extraños. ¿Por qué les digo esto? Porque gran parte de este cambio tiene que ver, obviamente, con cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene una forma de experimentar el cambio de una forma distinta a los demás. No todos experimentan el cambio de la misma manera, ¿no? Sino que en algunas personas estos cambios pueden venir con síntomas. Y que como no conocemos ciertos síntomas, porque no tenemos ese conocimiento, porque no vivimos anteriormente esa experiencia, entonces no contamos con ese, digamos, con esa información. Entonces no sabemos. Cuando nos pasan cosas raras y extrañas que no sabemos qué es, nos desesperamos, creemos que nos va a pasar algo malo, que creemos que va a pasar algo desastroso, que vamos a vivir una catástrofe. ¿Y de qué síntomas estoy hablando que tienen que ver precisamente con el cambio? Cuando digo cambio me refiero a que no solamente podemos cambiar nuestra forma de vivir y de sentir, sino nuestra forma de pensar también, ¿eh? Podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestro cuerpo humano también, la fisonomía cambia, la fisiología humana también puede cambiar. Cuando una persona cambia, la biología lo acompaña. Es maravilloso, ¿no? Nuestro cerebro es el reflejo de nuestro entorno. Si no fuera porque vivimos en este ambiente, seguramente tendríamos otra clase de cerebro con otro tipo de funcionamiento y otro tipo de red eléctrica neuronal. Y tendríamos incluso otros órganos si viviéramos en otro ambiente. Pero no, vivimos en este ambiente que es el entorno en que vivimos y que nuestro cerebro lo puede reconocer porque nuestro cerebro es precisamente el reflejo de ese entorno. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona quiere cambiar? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Aparecen síntomas. ¿Qué síntomas pueden aparecer? Uno de los síntomas más característicos que suelen aparecer en estos tiempos y que tienen que ver con estos cambios es el síntoma del síndrome de ansiedad y el pánico. Yo he visto en mis consultas muchas personas que han venido con estos síntomas. ¿Qué es lo que yo aprendí en relación con estos síntomas? Y en relación con la historia de cada persona, cuando estaba transitando estas sensaciones que producían el síndrome de ansiedad y pánico, me di cuenta que había una necesidad de identificarse con algo nuevo. Me di cuenta que lo que estaba ocurriendo en esa persona es que estaba perdiendo la identidad cada vez que sentía estos síntomas de ansiedad y pánico. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sentís?
Y yo siento un aceleramiento del cuerpo humano, siento que mi sistema cardiovascular se acelera a 1000, siento que las manos se me ponen frías, siento que las manos sudan, siento como si quisiera huir y correr hacia un lugar, pero no sé a dónde. Siento como que si cada vez que camino por un lugar, cuando siento esos síntomas, siento que necesito estar en contacto con lo material, siento que necesito estar en contacto con la pared. Si voy transitando por un callejón o por una calle y de pronto me asalta este síntoma, vamos a suponer el síntoma del cual se le denomina pánico. Después voy a explicar por qué se le denomina pánico y de dónde viene la palabra pánico. Estos síntomas que suelen aparecer y que pueden ser un tanto repentinos y que aparecen, pueden aparecer en un momento en donde esa persona se encuentra muy bien. No necesariamente esa persona tiene que estar transitando por un momento de gran estrés. De hecho, estos síntomas suelen aparecer muchas veces cuando la persona se encuentra muy bien y de golpe aparece este síntoma, ¿no? Este síntoma que aparece, que da estas determinadas sensaciones, como la que yo les decía recién, querer agarrarse de la pared, querer llegar a casa rápido, porque se genera como una especie de agorafobia, es como que la persona empieza a hiperventilarse porque está respirando más de lo normal, la persona cree que se va a morir porque tiene sentimientos de que se va a morir, pero eso es una metáfora. En el momento que la persona dice o me dice, siento como que me voy a morir, incluso va a algunos psiquiatras o médicos o psicólogos que le dicen lo mismo. Usted siente que se va a morir, siente una muerte inminente, y entonces la persona le dice, sí, siento una muerte inminente, y el psicólogo anota, siente que una muerte inminente. Y de pronto la persona que está expresando su experiencia y está compartiendo sus sentimientos y sus sensaciones, siente que no es escuchada, siente que nadie la comprende. Precisamente porque esa persona que le está haciendo preguntas no entiende y no comprende qué es lo que siente por dentro. Simplemente anota los síntomas de pánico y ansiedad y le da un tratamiento para que se pueda relajar. Y después la persona cree que puede haber solucionado ese conflicto momentáneamente, pero después vuelve a experimentar nuevamente el síntoma. Pues bien, atendiendo muchos casos en relación con el síndrome de ansiedad y pánico, me di cuenta que estos síntomas aparecen en definitiva para aportar un cambio, una nueva forma de vivir y una nueva forma de sentir. Es que precisamente con estos síntomas es como que se pierde la identidad. La persona se despersonaliza, no sabe quién es. Sus familiares no lo reconocen. La persona queda como en un vaciado espiritual, podríamos decir incluso, ¿no? Esa es la sensación. Esa persona cree que puede morir por los síntomas que siente, pero en realidad no está pasando eso. Se está hiperventilando, por eso le da la sensación de que le falta el aire. O sea, no es que le falta el aire, sino que se está hiperventilando y está teniendo más aire de lo normal en el cuerpo. Y cuando pasa eso, aparecen síntomas, ¿no es cierto?, que se relacionan con esas sensaciones, principalmente falta de aire, pero no falta el aire. Cuando hay demasiado oxígeno en el cuerpo humano, lo que ocurre es que aparecen otros síntomas también. Claro que la persona no sabe y tampoco debería saber, o sí, técnicamente, qué es lo que significa una hiperventilación. Pero bien, dentro de estos síntomas, la persona siente las manos frías, aparece muchas veces como una cierta hiperhidrosis en las manos, siente que quiere huir, que quiere correr, pero no sabe dónde, se siente separado de sí mismo, es una sensación muy característica cuando pasa eso, la persona se siente separada de sí misma, siente que nadie lo comprende, que nadie lo entiende, tiene una sensación extraña y rara que no puede explicar, siente como que se acaba el mundo, como que se acaba su experiencia en este mundo, como que esto es lo último, como que no sabe si va a salir de ese estado, no sabe si va a seguir compartiendo con ese monstruo
si va a seguir conviviendo toda la vida y si va a tener que sobrellevar a ese monstruo toda la vida, siente que va a estar como si fuera una maldición que lo va a perseguir durante toda su vida y se desvaloriza. Aparece la desvalorización. La desvalorización, en términos biológicos, en el desplazamiento, es decir, en el movimiento. La persona no sale como antes. La persona no se desplaza, prefiere quedarse encerrado en su lugar. Prefiere quedarse en el lugar donde vive, y ese lugar generalmente es el lugar donde vive la madre. ¿Por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los casos, en relación con estos síntomas, puedo ver siempre la figura de la madre. El cordón umbilical que se quiere cortar, pero que no se puede. ¿Por qué digo la madre? Porque es un conflicto emocional que tiene una relación directa con la existencia. En más, la sensación es de existir o no existir. Y fíjense cómo se combinan estas sensaciones. Identidad, no sé quién soy. Existencia, conflicto en relación con la madre, algo que no está resuelto, bien podría ser algo del vientre materno, algo que pudo haber sucedido en el vientre materno, probablemente a lo mejor en algún momento, en algún momento cuando era bebé o cuando era niño y estaba en el vientre materno, probablemente alguien del clan familiar tuvo la idea de asesinarme, entre comillas, ¿no? Quizás a lo mejor alguien no estaba de acuerdo con mi nacimiento y quizás eso quedó registrado en la biología para ese entonces de que yo estaba en el vientre materno. Probablemente eso esté en el subconsciente. Y en algún momento de la vida, cuando se cumple ese ciclo de tantos años, que hay un segmento que se puede repetir, incluso en que pueden aparecer estas sensaciones de ansiedad y pánico. Hay ciclos en que la biología nos recuerda que algo pasó, evidentemente. Probablemente en el vientre materno, ahí está el programa. Después eso se puede volver a repetir en algún momento de la vida, con algún acontecimiento que vuelva, o mejor dicho, con un acontecimiento que despierte finalmente este programa. Después de que aparece ese acontecimiento en nuestras vidas, que sería para esa persona que tiene ese síntoma un antes y un después, porque a partir de ese momento es que esa persona comienza a experimentar un cambio en su vida. Lo que pasa es que no sabe qué es lo que le ocurre, no entiende qué es lo que le pasa con estas sensaciones, no sabe esa persona. Necesita tener respuestas, necesita encontrar una coherencia a esa movilización interna que tiene en el momento que siente esa ansiedad o ese pánico. Por supuesto que hay una diferencia entre una ansiedad y un pánico. Una ansiedad puede ser algo que está en forma constante y permanente, pero no llega a ser una explosión de sobreestrés, como bien podría ser el pánico. ¿Qué es lo que significa la palabra pánico? La palabra pánico viene de Pan, significa Dios Pan, egipcio. Es el dios egipcio. De ahí viene etimológicamente la palabra pánico. ¿Qué significa la palabra pánico si buscamos etimológicamente el origen de la palabra, y si buscamos mucho más profundamente en la palabra pánico, vamos a encontrar conciencia de Dios? Me puse a pensar cuando yo atendía a los consultantes que venían con estos síntomas. Cuando yo les decía, ¿no será que estás viviendo una sensación y una emoción? Le podríamos poner un título, a ver qué te parece. ¿No será que estás teniendo miedo de tener conciencia de Dios? ¿No será que quizás a lo mejor te estás dando cuenta que estás por primera vez en tu vida, estás haciendo que se muera por primera vez en tu vida esa ignorancia que llevas? ¿No será que por primera vez en tu vida estás dándote cuenta que lo que realmente se está muriendo no es el cuerpo humano ni vos, sino que lo que se está muriendo es realmente toda esa
falsa personalidad, esa falsa identidad, esa falsa personalidad forjada por lo material, esa falsa personalidad forjada por nuestro clan ancestral, por nuestra sociedad, por nuestra cultura. ¿No será que está queriendo desvanecerse esa falsa personalidad, esa falsa identidad, para que aparezca una nueva identidad mucho más coherente? ¿No será que toda esa adrenalina y cortisol que expresa el cuerpo humano en ese momento del pánico, no será que esa energía viene para algo? ¿No será que toda esa energía hay que ponerla en algo mucho más trascendente que lo que estás haciendo ahora? ¿No será que no estás cumpliendo verdaderamente tus deseos? ¿No será que esos deseos están truncados? ¿No será que hay una finalidad en tu vida, unas ganas de hacer cosas en tu vida, unas ganas de realizarte en algo que a vos te gusta o en algún sueño, y quizás a lo mejor todavía no se cumplió y estás dedicado a hacer otras cosas y eso te hace sufrir? ¿Y no será que a lo mejor hace falta que cortes el cordón umbilical con tu madre? ¿No será que a lo mejor ese mismo cordón umbilical se expresa en términos inconscientes con tu pareja, que puede representar simbólicamente a tu madre? ¿No será que a lo mejor llegó el momento de tirarse al vacío con los ojos vendados y ver qué hay del otro lado cuando te caes? Quizás a lo mejor no hay un abismo, probablemente el piso esté muy cerca. ¿No será que a lo mejor toda esa energía de miedo que uno siente, que es irracional, por supuesto, no será que toda esa sensación de huida que uno siente, de ese estrés que uno experimenta en ese momento, no será que nuestro subconsciente nos está dando un mensaje para que usemos esa adrenalina, para que usemos toda esa energía en algo mucho más importante que lo que estamos haciendo? ¿No será que haciendo eso, no será que realizando este deseo, que este deseo o este gran deseo que no se cumple y no se realiza puede ser la contracara de un gran miedo? ¿No será que ese gran miedo que se tiene sea la contracara de una finalidad que no es concreta, que no se concretiza? ¿No será que llegó la hora de que te dediques a buscar una finalidad concreta para tu vida? Bueno, son todas preguntas que yo me iba haciendo en la medida que iba atendiendo todos estos casos de síndrome de ansiedad y pánico. Me doy cuenta que la persona, cuando empieza a tomar conciencia y empieza a encontrar sentido a este síntoma, me doy cuenta que se ilumina, me doy cuenta que le brillan sus ojos, me doy cuenta que a partir de ese momento hay verdaderamente un cambio. Me doy cuenta porque después de mucho tiempo, cuando me encuentro con esta persona, puedo ver realmente cómo ha cambiado. Y claro, para las personas que de pronto estén transitando por este síntoma, lo que puedo decirles es que sí tiene un sentido, sí es un conflicto biológico, es psicológico hasta un cierto punto, ya después no lo es. Baja la biología. Se expresa en esa fase de estrés con un comportamiento muy característico, la huida. Hay 4 comportamientos principales que la madre naturaleza encuentra ante el peligro: ataque, huida, inmovilización y sometimiento. En este caso, cuando una persona siente que quiere huir y no lo puede hacer, lo hace su cuerpo, lo hace su organismo. En todo caso, el cuerpo se prepara para la huida. Este alerta que se enciende en cada uno de nosotros es totalmente natural. Lo pueden experimentar las plantas, los animales y los seres humanos. Es una alerta que se enciende y que no dura más de 15 minutos en el caso para las personas que les ocurre esto por primera vez. De acuerdo a mi experiencia, lo que pasa en ese momento no es nada grave. De acuerdo a mi experiencia de haber atendido muchas consultas con personas con pánico o síndrome de ansiedad, biológicamente no está ocurriendo nada grave, más que la hiperventilación, más que ese alerta que se enciende, más que sudan las manos, y después el propio cerebro aplica unos químicos que son naturales, porque nuestro cerebro tiene una farmacia natural, y esta farmacia que tiene nuestro cerebro no tiene efectos secundarios en cuanto
a la aplicación de medicamentos que nos proporciona nuestro propio cerebro y que son naturales. No tiene efectos secundarios ni efectos colaterales. Nuestro cerebro es súper inteligente, sabe cómo hacer para que esa persona finalmente se calme. Lo que pasa es que hay un proceso en que el ser humano recuerda, evidentemente, un hecho que está guardado en su inconsciente. Y ese hecho puede tener que ver con la existencia, claro que sí, porque estamos hablando de traumas del vientre materno. Y estamos hablando de situaciones de intentos de abortos también. Entonces, claro que cuando una persona comienza a relacionar estos datos y por primera vez le resuena interiormente porque estas personas con síndrome de ansiedad y pánico se dan cuenta finalmente que este síntoma tiene un sentido, que viene para algo, que tiene que ver con una transformación, que tiene que ver con un cambio. ¿Y por qué les hablo de qué ocurre cuando experimentamos el cambio? Porque precisamente esto que yo les digo es, digamos, esto que yo les digo corresponden a síntomas que hoy son muy frecuentes en la sociedad. Los chicos jóvenes, hoy por hoy, están en contacto con el Internet y cada vez reciben más información. Mucha de esa información que se recibe muchas veces está saturada. Nosotros estamos acostumbrados a recibir información, claro que sí, pero a veces esa información es mucha, se satura e ingresa en nuestro campo subconsciente. Y para los niños jóvenes que de pronto no tienen un filtro porque hay una necesidad de alimentarse intelectualmente cada vez con más información en Internet, podríamos decir que también es un sistema de muchísima información y que cuando ingresa mucha información a nuestro cerebro, puede que también en algún momento, para poder catalizar y poder integrar toda esa información y ¿qué es lo que pasa? La biología reacciona. Muchas veces incluso puede reaccionar con estos síntomas también. Más que nada los síntomas de ansiedad que son muy característicos a nivel del Internet y que están muy conectados al Internet. Pero también es cierto que cuando una persona experimenta este síntoma, al no saber qué le pasa, al recibir información incorrecta en relación con estos síntomas, puede que experimente más estrés, porque la persona cree que lo que le está pasando es algo grave, que es algo insensato y que es un peligro que acecha. Entonces esa persona cree que lo que le está pasando tiene que resolverlo de alguna manera, tiene que controlar con su mente lo que le pasa. Cuando en realidad este síntoma, según mi experiencia, lo que nos propone precisamente es todo lo contrario. Nos propone que no nos dediquemos a controlarlo. Nos propone que soltemos el control. Nos propone que dejemos que el cuerpo haga todo lo que tiene que hacer. A veces los cambios pueden venir de esta manera. Lo que suele suceder con las personas que ahora sí toman conciencia porque le acaban de encontrar el sentido a estos síntomas, experimentan un cambio muy rápido. Y casualmente, luego de experimentar estos cambios, lo que hacen es finalmente realizar sus deseos, sus sueños, se dan cuenta que esa identidad que tenían no era la real, se dan cuenta que vivieron una vida hasta ahora, pero en función de lo que los demás querían para esa persona y no en función de lo que esa persona quería para su vida. Se da cuenta esta persona que tenía una prohibición de ser, una prohibición de hacer lo que siente, la prohibición de hacer algo que quería, o la prohibición de hacer algo que no se quería. Y se da cuenta esta persona que fue víctima de sus propios conocimientos hasta el día de hoy con programas que no le pertenecen, que tienen que ver con las experiencias de sus propios ancestros. Se da cuenta esta persona finalmente que en este síntoma está, podríamos decir, la purificación. En estos síntomas se da cuenta la persona que ahora sí existe la mutación, la transmutación de todos estos programas, la transmutación de todas estas experiencias
familiares y sociales, metafóricas, que están en nuestro subconsciente, se da cuenta esa persona finalmente que ahora sí puede estar dispuesta a buscar su propia identidad. Porque hasta ahora la identidad era una identidad forjada y falsa, que se acaba de ir por las cloacas. Entonces, lo que nos propone este síntoma es precisamente que tomemos conciencia, que nos demos cuenta a través de los síntomas, de los mensajes que nos da el cuerpo, qué es lo que hay que hacer. Hay personas que de pronto solucionan estas ansiedades y se van a correr, y me parece fantástico porque el deporte es muy bueno. Y hay otras personas que solucionan estos conflictos, de pronto quizás canalizan estos miedos irracionales, lo canalizan por otros lados, ¿no es cierto? Se lo canalizan quizás a lo mejor, por cosas que ni siquiera ellos deciden o que ni siquiera ellos quieren, ¿no? O que desean. Sino que para huir o para tapar estos síntomas, esa persona suele tener estos programas de conservación que utiliza en nuestro cerebro en forma insospechada para mantener con vida a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces ciertas personas con estos síntomas, al no confrontarlos, al no ver de qué se trata, al escaparse de estos síntomas, al negar estos síntomas o al taparlos, no hacen más que generar inconscientemente programas de conservación y que tienen que ver con la distracción. Es una solución, en este caso, estar distraído, no estar atento, quizás a lo mejor más dormido que antes, quizás a lo mejor con un cierto velo puesto que no nos permite estar en un estado consciente, sino que estamos como si fuéramos un robot, nos agredimos, estamos constantemente expresando ese miedo irracional, no expresado, lo estamos expresando, pero de una manera quizás no conveniente para nuestras vidas. Y quizás al no resolverlos puede traer más acontecimientos que rechazamos. Ahora, qué bueno sería si nos hacemos amigos de estos síntomas, empezamos a hablar con ellos, vemos qué es lo que quiere decir la biología, qué es lo que nos quiere expresar, y seguir fundamentalmente la intuición, que es lo que muchas personas pueden sentir también con estos síntomas. No todas las personas que tienen estos síntomas se pueden dar cuenta para qué vienen estos síntomas, ¿no? El de ansiedad y el de pánico. Pero sí que hay otras personas que sí pueden tomar conciencia y a lo mejor son simplemente hechos aislados, aparecen en sus vidas por primera vez estos síntomas y después se van. Y ahora estos síntomas que aparecen, ¿tienen un sentido? Sí. ¿Son positivos? Claro que son positivos. Si uno realmente puede darse cuenta, ¿no es cierto?, de que la biología y que nuestro inconsciente nos está dando un claro mensaje. Y este mensaje, por supuesto, tiene que ver con el hecho, primero y en principal, de que estamos vivos. Porque ese es el mensaje que nos da nuestro subconsciente en el momento que aparece este aceleramiento del sistema cardiovascular, que nos hace el corazón pum, 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 y que tenemos miedo y miedo al miedo. Uno de los mensajes, digamos, más contundentes que nos da la madre naturaleza cuando sentimos estos síntomas es informarnos y decirnos que estamos vivos. Y nos dicen, mira qué vivo que estás, mira cómo te late el corazón, mira qué vivo que estás, viste que no te vas a morir, viste que estás vivo, mira cómo late el corazón. Y ese es el mensaje que nos da nuestro cerebro en el momento que sentimos miedo a morir, cuando empezamos a sentirnos ansiosos y empezamos a tener miedo al miedo y empezamos a agarrarnos de las paredes y empezamos a sentir que algo nos va a pasar, como si fuera un ladrón o un asesino inminente que está dentro de nuestro hogar, que nos va a asaltar o que nos va a matar. Sentimos eso, que es totalmente irracional, pero lo sentimos, claro que lo sentimos porque en ese momento vivimos la metáfora, que no tiene que ver con lo que pasa en términos biológicos. Bueno. Bueno, sí, podríamos decir arquitecto,
Podríamos decir, sí, podríamos decir arquitecto, claro que sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el destino existe en la medida que uno crea que existe el destino. No creo que esté establecido ese parámetro y que esté en alguna ley implacable o inconmensurable que pueda definir que existe un destino. Podríamos creer en un destino y entonces se puede presentar la forma de un destino, pero si no creemos en el destino, quizás a lo mejor no aparecerá un destino, aparecerá muchos destinos o varias posibilidades de destino. Pero sí, creo que somos, claro que sí, somos arquitectos, somos creadores de nuestra realidad. Mejor dicho, creo que la forma más conveniente de expresarlo sería, por lo menos para mí, que somos creadores de nuestra realidad. Es decir, sí, claro que somos creadores de nuestra realidad y esas realidades pueden conformarse en un destino, claro que sí, pero será un destino momentáneo, puede ser un destino infinito, hay que ver cómo es ese destino, ¿no? ¿Qué es lo que interpreta cada uno como destino? Porque si decimos destino, podríamos decir destino final, o podríamos decir el destino final, y después de ese destino final puede aparecer finalmente otra realidad que invente otro destino. O sea, es medio loco lo que digo, pero es una pregunta muy abierta, ¿no? El tema de si somos arquitectos de nuestro destino. Yo creo que somos creadores y co-creadores de nuestras realidades. Y yo creo que en esa realidad está el destino, está lo que hemos creado con nuestra mente, nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestros padres, nuestros ancestros, nuestra pareja, nuestros hijos, lo hemos creado nosotros, claro que sí, lo hemos atraído para nuestras propias vidas. En algún momento, en nuestro contrato prenatal, quizás lo hemos hecho y hoy estamos experimentando lo que alguna vez hemos pensado. Si alguna vez pensé en un destino, seguramente que ese destino va a aparecer en forma de destino, claro que sí. Hay que ver, claro que uno no se acuerda, o uno no tiene en claro, o uno no es consciente en qué momento uno pudo haber pensado en tal o cual cosa para que finalmente aparezca toda esta realidad, que aparentemente la creamos nosotros. Y digo aparentemente porque es una realidad aparente, que significa que aparece, lo que no significa que sea una verdad, lo que no significa que sea una realidad para los demás. Si es una realidad para mí, porque es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo. De ahí a que sea una realidad para los demás, es otra cosa. Alguien viene y me puede decir, vos no existís, sos una ilusión. ¿Y yo qué le voy a contestar? Y seguro que sí. Pues yo le puedo decir, yo existo. Claro que existo. Porque me veo, me toco, porque percibo, porque uso los recursos de mis sentidos. Pero, ¿qué tal si todo lo que vemos, lo que tocamos y esta realidad y el destino es todo una ilusión creada por una mente dual? Y que cuando se acabe este sueño soñaremos otra cosa. Momentáneamente yo creo que la realidad no existe como tal y al mismo tiempo existe sin existir. Sin crear esta confusión, que quisiera que no se confundan, pero sí quisiera que podamos abrir un poco más la conciencia y abrirnos a la posibilidad de que podemos crear muchas realidades y que al mismo tiempo podemos ser arquitectos de esa realidad. Y si somos conscientes de que somos arquitectos de esa realidad, mejor, porque podemos jugar, porque podemos no tomarnos tan a pecho esas realidades. Si se puede llevar una vida tranquila, y claro que se puede llevar una vida tranquila, claro que sí, 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 se puede llevar una vida tranquila, sí, porque uno lo ha elegido. Es una decisión interna. Es que la vida tranquila va a ser porque la voy a disfrutar. No porque tengo que tener una vida tranquila, sino porque es algo que elijo finalmente. Lo elijo en la medida que voy saboreando de que esa realidad y de que esa vida me gusta. Sobre todo cuando empiezo a satisfacer mis necesidades, cuando empiezo a satisfacer mis deseos. Sobre todo cuando me doy cuenta que ya no tengo tantos obstáculos en la supervivencia, entonces puedo tener una vida más tranquila. Pero si
Tengo situaciones como telón de fondo que se relacionan con la supervivencia, que me ponen estrés, y lo más probable es que no tenga una vida tranquila. Porque yo puedo tener una vida tranquila si soluciono los problemas de supervivencia. Si por lo menos mis problemas de supervivencia estarían solucionados, vale decir que ya no tendría que estar yo confrontado a las adversidades económicas, que no tendría que estar ya confrontado a las desavenencias del dinero y de la supervivencia, pues entonces puedo dedicarme a vivir una vida tranquila, claro que sí. Y en esa vida tranquila puede que también se presenten otras adversidades que tendré que resolver, probablemente que sí. Pero si ya está la conciencia y la elección y el libre albedrío de que he elegido para mi vida una vida tranquila, pues seguramente eso se pondrá en práctica en la medida que yo dé un paso y de que haga cosas que nadie haría, como por ejemplo soltar esas cosas que son inútiles y que tienen que ver con esos miedos irracionales, y que esos miedos irracionales tienen una relación directa con la supervivencia también. Y es por eso que aparecen bloqueos y es por eso que suelen aparecer obstáculos en nuestra propia supervivencia, por eso nos cuesta ser seres abundantes y de pronto cuando tenemos una información, esa información que vamos recibiendo en todos los medios, en el caso de que uno esté atento a esa información, por supuesto, ¿no? Porque uno también elige la información que uno quiere tener en la cabeza. Pero claro que si yo sé que en el mundo están pasando cosas en relación con el hambre, por supuesto que no voy a tener una vida tranquila porque voy a estar conectado a esa información. Claro que sí, pero es el mundo en que vivimos, pues. Estamos en un mundo en donde sobrevivimos, en donde sufrimos, podríamos decir un mundo de expiación, en donde tenemos que sobrevivir, en donde tenemos enfermedades, pero las enfermedades son aliadas nuestras, incluso aparecen nuestras enfermedades para que nos demos cuenta qué es lo que hay que satisfacer. Si fuéramos seres satisfechos, no tendríamos enfermedades. Si fuéramos seres satisfechos, no tendríamos que desear tanto algo y sufrir por ese algo. Si tuviéramos satisfechos, no creeríamos que necesitaríamos tanto algo cuando en realidad en el fondo no lo necesitamos. Pero hasta que nos damos cuenta que no lo necesitamos, tenemos que vivir nuestra experiencia de esa ilusión. Bueno, uno de los consejos, humildemente, yo le puedo decir que lo mejor en estos casos es empezar a hacer cosas que a uno le gusta. Generalmente cuando aparecen estos síntomas que producen ansiedad o pánico, aparecen como una demanda. Es una demanda psicobiológica, claro que sí. Es biológico. Aparecen estos síntomas porque nos demandan. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que tenemos que realizar nuestros deseos, fundamentalmente nuestros deseos. Si uno haría tanto algo, si una persona no desearía tanto el amor, si una persona no desearía tanto tener una pareja, si una persona no desearía tanto hacer el amor, si una persona no desearía tanto, pues entonces no aparecería este síndrome de ansiedad y o pánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pánico y el síndrome de ansiedad es la contracara de un gran deseo no realizado, que está oculto, por supuesto, y que está prohibido. Y entonces se genera una opresión coercitiva en el entorno ambiental. Y es por eso que los que primero sufren, entre comillas, son nuestros familiares, nuestros amigos, porque no entienden qué es lo que nos pasa interiormente. A menudo la persona que tiene estos síntomas es incomprendida. La palabra incomprensión podríamos decir que es la palabra clave para este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué consejo? Empezar a hacer cosas que uno no haría, que uno realmente quiere hacer y hubiese querido hacer hace mucho tiempo. Que puede tener que ver, por ejemplo, con el arte. Hay artistas que han tenido síndromes de pánico y hoy son grandes cantantes. Han usado esa energía movilizante ahí, en el arte.
Podríamos decir actrices, actores, podríamos decir conductores de televisión, podríamos decir también deportistas, es decir, algunos inconscientemente han usado esa energía para poder expresar esos sentimientos, esas emociones a través del arte. Entonces, son personas tranquilas hoy, son personas armónicas, son personas que ahora pueden confrontar las adversidades, incluso pueden enfrentar cosas que nadie puede enfrentar. Entonces, ¿para qué vienen estos síntomas? Una de las razones principales por lo cual aparecen esos síntomas de ansiedad y o pánico es para enfrentar incluso cosas que nadie enfrentaría. Por eso digo que esto no lo siente cualquier persona, lo siente esa persona que llegó a un momento cíclico de su vida en que su inconsciente le dijo, basta, hasta ahora estuviste expresando una cierta personalidad totalmente falsa. Estuviste expresando una forma de ser totalmente falsa. Dice, lo que busca este síntoma es que pierdas la identidad, que se vaya por las cloacas, que te sientas separado de vos mismo para experimentar realmente la unidad, porque ¿cómo vamos a experimentar la unidad si no nos sentimos separados de nosotros mismos, si no sentimos esas sensaciones? Entonces, para experimentar el amor, para experimentar la unidad, es factible que ocurran estos síntomas. Es decir, que es el vacío que uno siente en ese momento, ¿no? Es que algo se está muriendo dentro de uno y no es precisamente uno, sino que quien se muere adentro es la propia ignorancia. Todos los pensamientos parásitos, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra forma de interpretar la realidad. Se va todo por las cloacas, todo, no existe nada, no existe el amor, no existe... lo que uno busca es comprensión y busca, obviamente, tratar de comprender qué es lo que le está pasando a uno. Mientras tanto, aparece el sentir y el resentir de esa emoción que es muy fuerte, que es muy movilizante, pero que tiene un sentido. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Realiza tus sueños, cumplí tus deseos. Este síntoma viene para que te des cuenta y encuentres tus deseos, tu finalidad. Es ese potencial que tenés adentro, quiere salir y sale en forma de síntoma y el síntoma te demanda. Entonces un potencial que cuando salga hacia el exterior y hacia la superficie vas a maravillar, porque es maravilloso lo que te está pasando. Vas a brillar y vas incluso a contar tu experiencia para que otros también puedan recibir de este conocimiento que vas a obtener en base a la experiencia que vas a vivir, porque te vas a dar cuenta que todo lo que te digo es porque este síntoma viene para esto. Bueno, la depresión es vivir el pasado en el presente. Cuando una persona vive el pasado en el presente, está polarizado. Está totalmente polarizado, está en un polo del pasado. Cuando una persona vive demasiado el futuro en el presente, está polarizado en el futuro y por eso aparece el síndrome de ansiedad. Entonces, cuando una persona está pensando demasiado en el futuro o tiene demasiada energía puesta en el futuro y vive intensamente el futuro en el presente, aparecen síntomas de ansiedad y pánico. Cuando una persona vive mucho el pasado en el presente, aparece finalmente la depresión. ¿Qué sería la depresión? ¿Qué sería la depresión entonces? La depresión sería una pérdida, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de querer recuperar algo y no poder, algo que quedó evidentemente en el pasado. Pero que hasta que no lo recuperemos no podemos avanzar. Esa es la desvalorización con un sentimiento de pérdida, ¿no es cierto? Entonces, claro que la depresión es parte de la evolución, pero la depresión también es una solución biológica de supervivencia que utiliza nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si no fuera porque nuestro cerebro nos saca fuera de combate con la depresión, fíjate lo que ocurre con la depresión. Con la depresión lo que ocurre es lo siguiente. Lo que hace el cerebro con la depresión es neutralizar hormonalmente a la persona. Es decir, baja sus hormonas agresivas masculinas y pone en equilibrio
a esa persona con hormonas más femeninas, más pasivas. Entonces la persona que tiene una depresión está neutralizada hormonalmente, eso lo hace nuestro cerebro. Está neutralizado hormonalmente porque el cerebro entiende y comprende de acuerdo a lo que recibe como dato, de acuerdo a la emoción de la persona. Nuestro cerebro comprende y entiende que esta persona puede llegar a quitarse su vida o puede llegar a, a matar a otra persona. Entonces, para que no ocurra eso, aparece la solución biológica de supervivencia, que sería, en este caso, la depresión. Bueno, precisamente porque yo creo que ahí está la clave. No necesariamente los planes tienen que ser a largo plazo. Cuando una persona tiene un plan a largo plazo, que sería una finalidad que puede ser concreta o abstracta, esa finalidad, pero no es necesario que esa persona tenga un plazo a lo largo. El plazo puede ser cotidiano. De hecho, yo creo que en la cotidiana se puede apreciar que esa finalidad o ese objetivo puede darse de una manera espontánea, no necesariamente a largo plazo, uno lo puede hacer a corto plazo. Levantarse a la mañana temprano, hacerse un plan y vivir el día, vivir el hoy. Ahora, existe la hora y existe el después. Si tomamos conciencia que el pasado, el presente y el futuro es algo inventado por nuestra mente y que es un invento de nuestra mente, que necesitó evidentemente establecer estos conceptos del pasado, el presente y el futuro para que justifiquemos nuestra propia existencia. Entonces, podríamos decir que el pasado, el presente y el futuro no es más que una interpretación de una realidad mental y que la mente ha necesitado ubicar el pasado, el presente y el futuro. Necesitamos esa polaridad para justificar nuestro presente, para justificar que somos alguien en este ahora. Pero en realidad, fíjate que nuestro cerebro está programado para vivir el futuro en el presente. Cuando una persona tiene una finalidad, sea a corto plazo o a largo plazo, la biología se acomoda para eso. Pero esa finalidad y ese plan no tiene que ser intelectual, porque uno puede tener un plan a largo plazo intelectual, que puede ser, por ejemplo, el año que viene o de aquí a unos años voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. Pero si no lo siente, si no le hace cosquillas ese plan, entonces no es un plan. Entonces, pero para tener un plan realmente, tiene que movilizar la biología, tiene que ser algo de sumo interés para la persona, tiene que ser algo de satisfacción para la persona, porque si no es para satisfacer necesidades y deseos, entonces es para satisfacer a quién. Entonces, ese deseo es el deseo de quién. Siempre es el deseo de otro, siempre es la satisfacción para los otros, siempre es para complacer a los demás, siempre es para complacer al clan, para complacer a la sociedad, para complacer a la cultura. Pero ¿cuándo es para complacerse a uno mismo? La satisfacción tiene que ser de uno mismo. De hecho, por eso aparecen las enfermedades, porque no estamos satisfechos en algo y ocultamos esas emociones. Entonces, para estar satisfechos, debemos primero satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo hacemos para satisfacer nuestras necesidades? Bueno, tenemos que darnos cuenta que si aparece una demanda, como bien podría ser cualquier enfermedad, ¿qué es lo que nos quiere decir esa enfermedad? Es que algo hay que satisfacer, claro que sí. Pero claro, ¿cómo darnos cuenta qué buscamos para satisfacer? Entonces yo creo que el ser humano tiene un potencial, el ser humano tiene un diamante. Es decir, lo que pasa es que no lo puede descubrir. Por eso dice, yo no tengo un plan para el futuro. ¿Cómo hago para tener un plan para el futuro si no lo tengo? ¿Dónde lo voy a buscar? Bueno, pero ahí está. En la misma pregunta está la conciencia. Entonces, si la persona pregunta, ¿cómo hago para buscar un plan? ¿Cómo hago para que se me den las cosas? Ya en el cómo hago, ya lleva implícito la falta de conciencia. Porque una persona cuando siente que tiene algo para satisfacer, o hay personas que no se atreven a desear por los programas. Entonces, si uno tiene un programa prohibitivo que obstaculiza los deseos y las necesidades, bien ese programa podría ser un programa de obstáculo que nos prohíbe o que hace que no nos atrevamos a desear.
¿Cuántas personas no se atreven a decir algo? Y como no se atreven a decir algo, entonces aparece finalmente la forma de sí atreverse a desear lo que desean los demás. Y nos pasamos toda la vida siempre deseando cosas de los otros. Nos pasamos la vida siempre satisfaciendo a los demás. El qué dirán. Siempre es para complacer al entorno, nunca para complacerse a uno mismo. El día que empecemos a darnos cuenta de que lo primordial y lo más sano del mundo es complacernos a nosotros mismos para que los demás nos puedan imitar y se puedan satisfacer ellos. Pero si no, ¿cómo vamos a hacer si no encontramos ese potencial, ese diamante, esa piedra filosofal? Todos tenemos esa piedra filosofal. Bueno, hay que descubrirla, no sé si hay cursos para descubrir la piedra filosofal, pero pueden existir algunos cursos para que cada persona tome conciencia. No siempre, a veces uno dice, ¿cómo puedo acompañar a esa persona para que tome conciencia? Bueno, pues si no tomo conciencia no será el momento. ¿Uno puede acompañar a esa persona para que tome conciencia? Sí, puede acompañar a esa persona para que tome conciencia. Pero si no está en esa persona que sea el momento de la conciencia, pues entonces, sincrónicamente o cíclicamente, probablemente hay que aceptar que no es el momento y que el momento ya llegará. No todo el mundo está despierto para tomar conciencia, y el que toma conciencia está de alguna manera confrontado, entre comillas, condenado a tener que hacer algo con esa información que recibe. ¿Por qué? Porque uno quiere tomar conciencia, pero cuando toma conciencia, ¿qué hace? Entonces, la toma de conciencia hace que sucedan cosas, pero eso no lo hacemos nosotros. Uno toma conciencia y el resto del trabajo lo hace nuestro subconsciente. La mente no hace nada, simplemente tomamos conciencia. Y la toma de conciencia nos enseña, ¿se toma o no se toma conciencia? Cuando suceden accidentes que nos inmovilizan y hacen que nosotros estemos en casa, bueno, claro, sí. Ciertos accidentes tienen un sentido, ¿no? El sentido de los accidentes no solamente es para uno, no solamente con el accidente estaríamos solucionando probablemente algún conflicto nuestro, de nuestra propia historia, en esta vida, sino que al mismo tiempo también le sirve al clan familiar. Los accidentes que ocurren tienen un sentido, y ese sentido muchas veces es para liberar al clan de ciertas ataduras y de ciertas emociones. Vamos a suponer que de pronto una persona sufre un accidente y de pronto la familia no entiende por qué y para qué sucedió ese acontecimiento. Sucede que nuestro subconsciente tiene en el orden de jerarquías, sobre todas las cosas, y más que nada, la supervivencia, antes que nada, la supervivencia de la especie. Eso ya está grabado en nuestro ADN, que es el que vehicula toda la información genética en donde viajan los conflictos de nuestros padres y de nuestros ancestros que no han tenido una solución satisfactoria. Pues entonces, nuestro inconsciente, podríamos decir, nuestro inconsciente familiar, busca de alguna manera sacrificar a un integrante de la familia, eso ya está en el contrato prenatal, para liberar al clan familiar de ciertas ataduras, de ciertos conflictos que ya de alguna manera tenían que liberarse. A veces, por mal que nos pese y pueda resultar un tanto chocante para algunos, esto es de acuerdo a mi experiencia, por supuesto, los accidentes tienen un sentido, tanto de liberación para el clan familiar, para que sea una vida mejor, de más conciencia, como también para la persona que se va o que parte, en el caso de que ese accidente pueda proporcionar el hecho de que esa persona pase a otro estado de conciencia. Pero en el caso que esa persona esté accidentada y no se puede mover, y la pregunta es, ¿para qué me ha pasado esto? Primero hay que ver la parte simbólica, qué parte del cuerpo humano es la que está afectada y para qué sirve, cuál sería la utilidad por lo cual esa persona estaría
estaría totalmente inmovilizada. ¿Qué conflicto estaría solucionando al no moverse? Quizás porque antes se movía y era peligroso el movimiento. A lo mejor ahora que no se mueve se han resuelto muchos conflictos, probablemente sea un freno para su vida. Habría que ver, tendría que hablar con esta persona. Pero claro que sí tiene un sentido. Habría que ver cuál es. Pueden ser muchos. Uno puede ser el hecho de, de que nuestro inconsciente estaría resolviendo, evidentemente, algo que venía ya a maltraer no solamente a él, el accidentado, sino a toda la familia. Quizás con esto se bajó un estrés psicológico familiar. Habría que ver cuál estrés psicológico familiar. Sí, claro, pero la sensación de morir no deja de ser una metáfora. Lo que pasa es que el ser humano no conoce conscientemente en el hoy y en el ahora la muerte en sí misma, porque la muerte en sí misma convive con nosotros en forma permanente, incluso cuando nos vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir, nos morimos. Es decir, quien trabaja es nuestro subconsciente durante toda la noche. Podríamos decir que cuando nos vamos a dormir ya no somos más nosotros mismos, somos puro inconsciente. De hecho, estamos totalmente inconscientes. Nos levantamos a la mañana y volvemos a nacer. La sensación de morir no necesariamente tiene que ver con esa sensación de angustia, de miedo a morir, porque eso no es el miedo a morir. La sensación de miedo a morir no se traduce biológicamente en síntomas de pánico y ansiedad y angustia y depresión. Eso no es la muerte, esos son conflictos. Son conflictos, en todo caso, programas de preservación en donde metafóricamente podríamos interpretar una cierta realidad, pero esa realidad no deja de ser metafórica en base a la información que tenemos. Muy probablemente sea una información incorrecta que hace que interpretemos a ciertos acontecimientos de nuestras vidas que pueden ser hechos muy, muy positivos y que podríamos decir, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, una persona está muy contenta por lo que se le está dando, una persona está maravillada con lo que le está pasando en su vida y no puede creer que le esté pasando lo que le está pasando. Y ahora empieza a sentir que puede que se muera. Ahora comienza a sentir que eso podría ser peligroso, que no es factible o no es conveniente que esté demasiado bien, no es conveniente que esté demasiado feliz. Porque si está demasiado feliz y se siente así, claro, probablemente pueda ocurrir algo fatal. Esos son programas, pues, son prohibiciones de nuestros padres, de nuestros ancestros, que cuando estamos bien, cuando estamos muy bien y estamos realizando nuestros deseos, y estamos armónicos y estamos tranquilos, aparece ese programa de la culpa, esa cosa que está dentro nuestro que nos está diciendo, susurrando, no importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa, esto es peligroso de lo que estás haciendo. Entonces, y aparecen esas sensaciones que no dejan de ser programaciones del lenguaje interno, que incluso no nos pertenece. Nosotros creemos muchas veces que somos nosotros pensando y sintiendo, pero en la mayoría de los casos nunca lo es, porque nuestra esencia tiene una forma de expresión universal. Entonces, en la mayoría de los casos, nuestra mente es la que nos engaña, nuestra mente es la que nos hace creer en la metáfora. Y entonces, claro, cuando mejor estamos es cuando tenemos miedo que nos pase algo también, ¿no es cierto? Eso suele suceder porque nosotros, en la medida que vamos creando situaciones positivas, al mismo tiempo estamos creando una situación negativa. Pero eso no significa que eso vaya a ocurrir. Bueno, el qué dirán, podríamos decir que es la presión coercitiva y la más frecuente en todos estos tiempos, a la que todos prestamos atención. Fíjate que constantemente el ser humano está poniendo energía en qué van a pensar los demás y en el qué dirán también. ¿Cuántas veces durante toda nuestra vida nos pasamos poniendo energía en eso? ¿Y cuántas veces nos bloqueamos precisamente por poner la energía en eso?
Fíjate que si no fuera porque ponemos energía en el qué dirán, no existirían las enfermedades. De hecho, nuestras enfermedades aparecen por este tipo de emociones. Si yo estoy muy preocupado por el qué dirán, puede ser una amenaza y eso puede producir ulceraciones en mis bronquios. Y de pronto, cada vez que yo escuche hablar de mí, puedo toser. De pronto escucho que alguien puede llegar a pensar algo de mí y puedo toser, por el simple hecho que yo ya deposité la autoridad en qué van a pensar los demás de mí. Eso es parte de nuestros programas inconscientes familiares, que son tan fuertes que estamos programados para poner energía y alimentarnos emocionalmente de eso. Es por eso que cuando escribimos un libro, pretendemos que los demás digan cosas lindas de ese libro que hemos escrito. Si hacemos un video, queremos que los demás vean ese video y opinen sobre ese video. Si hacemos lo que hacemos, sea una escultura, pintar un cuadro o lo que sea, estamos siempre pendientes del que dirán y del que pensarán. ¿Cómo hacer para no estar pendiente de todo eso? ¿Cómo hacer para pintar un cuadro y no mostrarlo? ¿Cómo hacer para hacer algo bello en relación con el arte y no compartirlo? ¿Cómo hacer para no poner energía en el qué dirán y en el qué pensarán? Es difícil, ¿no? Pero yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede entregar el conocimiento, se puede entregar el arte, se puede compartir cosas bellas y bonitas y lindas, pero no estar atento a ese resultado. Ahora, ¿cómo desapegarse de ese resultado? Es todo un arte. Claro que sí. Pero bueno, existen esos recursos, pero esos recursos no son precisamente recursos de nuestros ancestros que están en nuestro subconsciente, sino que son recursos precisamente de nuestra esencia. Entonces, claro que cuando el ser humano comience a usar recursos de nuestra esencia, entonces ahí todo comienza a cambiar. Pero mientras tanto debemos tomar conciencia y estar atentos a estas programaciones que hacen que pongamos demasiada energía en qué van a pensar los demás de nosotros. Es tan importante que incluso puede que lleguemos a enfermarnos de eso, ¿no? Por eso está bueno que por lo menos tomar conciencia para no frustrarnos o para no tener absoluta dependencia emocional de qué van a pensar los demás de nosotros. Evidentemente, si estamos en un mundo de supervivencia, me interesa qué opina mi jefe de mi trabajo, claro que sí. Me interesa el qué dirán en un ambiente de trabajo, porque si el qué dirán no es conveniente para mí, lo más probable es que pierda el trabajo. Pero ¿qué pasa? Que a veces ponemos demasiada energía y eso termina bloqueando ciertas situaciones y terminamos viviendo nuestros propios conflictos. Y es por eso que terminamos atrayendo más de lo mismo. Si estoy muy preocupado por el qué dirán, y voy a traer más de lo mismo. Ahora, si dejo de preocuparme por el qué dirán y por el qué pensarán, seguramente me voy a liberar de esa emoción inconsciente y todo me va a empezar a ir mejor. Bueno, primero en principal, algo fundamental con respecto a este tema. Yo he visto muchos casos en las consultas y de hecho lo enseño en mis seminarios. Yo le recomendaría que vea algunos videos. Uno de los videos que le puedo recomendar es Discovery Salud. Puede buscar ahí en esta entidad que es prestigiosa. Puede buscar la farsa del SIDA. Yo no creo que exista un HIV. Yo creo que es la gran mentira y creo que eso ya todos lo saben, aquellas personas que se han dedicado a explorar y a investigar sobre este tema. Yo sí creo que existe el síndrome de inmunodeficiencia y creo que hay millones de razones por lo cual uno puede debilitar su sistema inmune. Por supuesto que no tenemos todo el tiempo como para poder explayarnos con respecto a este tema. Lo que sí le podría aconsejar es que empiece a ver videos en internet, en YouTube, que busque la farsa del SIDA para que saque sus propias conclusiones. Yo lo único que puedo decir con respecto a esto es que muchas personas
le puedo incluso aconsejar que vea algunas entrevistas en televisión. Hay una entrevista muy famosa en Londres, Inglaterra, cuando una mujer cuenta a todo el público cómo hizo para curarse del HIV. Bueno, recomendaría que vea eso porque ahí realmente fue un impacto muy grande esta entrevista, ni los periodistas imaginaban que esta persona podría llegar a decir cuál fue la razón verdadera por la cual se curó. Y eso trascendió las fronteras. No existe para mí un HIV como tal, yo creo que eso es parte del negocio de las industrias químicas, no es de ahora, yo creo que ya hasta los propios inventores del SIDA son los que hoy casualmente están hablando de este tema y ya prácticamente dejó de tener un cierto efecto, incluso en relación con la posibilidad de que pueda existir el HIV. Ya prácticamente está como caducado ese tema, pero bueno, es la persona quien tiene que buscar esa información, ¿no? No tenemos el tiempo para poder explayarnos con respecto a esto. Bueno, yo digo que si ya está la conciencia, si una persona dice, mi mamá me hace sentir culpable, ¿cómo corto el cordón? Bueno, yo creo que el puntapié inicial para cortar el cordón es poner en práctica. Si uno ha tomado conciencia y uno sabe, digamos, que existe una relación con la madre, en donde yo ya sé que mi madre me quiere hacer sentir culpable, hay algo que está sin resolverse, por supuesto. ¿Quién soy yo para aconsejar de lo que debe hacer tal o cual persona, ¿no? Lo que sí me parece es que tiene que haber una conciencia en esto. Es una pregunta muy abierta, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hago para cortar el cordón umbilical con mi madre? Bueno, mira, cortándolo. Hay un cuentito de un maestro que de pronto está con su discípulo. El discípulo, muy preocupado, le pregunta, maestro, ¿cómo puedo hacer para resolver este conflicto? Su maestro le dice, anda, vete a tu casa, resuélvelo de esta manera. Si no lo puedes resolver, ven a verme y lo resolvemos juntos. Resulta que vino a los 20 años y cuando viene el maestro le pregunta, bien, ¿has resuelto tu conflicto? Y el discípulo le dice, no, maestro, no pude resolver este conflicto. Bueno, mira, yo te voy a explicar cómo se resuelve este conflicto. ¿Cómo, maestro? Yo me meto dentro de una caja y ahora que me meto dentro de esta caja, tú me preguntas desde afuera cómo me siento yo adentro. Y me preguntas, ¿cómo hago yo para salir de esta caja, de este vientre materno? Entonces, el discípulo le pregunta, maestro, sí, bien, ¿le puedo preguntar? Sí, pregúntame, ¿cómo hago para salir de este vientre materno, de este vientre uterino? Entonces le dice el maestro, le pregunta al discípulo, ¿cómo hace maestro para salir de este vientre uterino? Entonces el maestro le dice, ¡pah!, rompe la caja y le dice, así. Y bueno, entonces el discípulo le dice, ¿cómo? Yo tardé 20 años para darme cuenta cómo, y esta sería la solución. Y sí, le dice el maestro, esta es la solución.